El secreto de la sanación emocional no es que un día dejes de sufrir, es que llega un momento en que el dolor sigue ahí, pero ya no tiene permiso para decidir quién eres. Y casi nadie te explica eso. Por eso tantas personas se equivocan al juzgar su propio proceso. Creen que, si todavía recuerdan, si todavía se quiebran a veces, si todavía hay noches en las que algo del pasado regresa, entonces no han sanado. Pero la verdad es más incómoda y más profunda. Muchas veces, la señal de que estás sanando no es que ya no sientas nada, sino que por fin dejas de huir de lo que sientes. Ahí empieza la transformación real, no cuando desaparece la herida, sino cuando deja de gobernar tu vida en silencio. No cuando el recuerdo se borra, sino cuando ya no te obliga a traicionarte. No cuando te vuelves invulnerable, sino cuando dejas de confundirte cada vez que algo dentro de ti todavía duele. Este audiolibro nace para revelarte precisamente eso. ¿Por qué has interpretado mal tu dolor? ¿Por qué la mayoría confunde sensibilidad con retroceso? ¿Y cuál es la señal silenciosa que indica que tu sanación quizá ya empezó, aunque tú aún no lo hayas comprendido? Capítulo 1. La herida que se esconde detrás de la duda. El problema no siempre es el dolor en sí. A veces, lo que más te rompe es no saber qué pensar de ese dolor. Hay personas que sufren una pérdida, una traición, una ruptura, una etapa de humillación, un periodo de ansiedad o de abandono, y con el tiempo aprenden a seguir adelante. Trabajan, cuidan de otros, cumplen con lo necesario. Desde fuera parecen estar de pie. Lo complicado llega cuando, meses o incluso años después, una emoción antigua vuelve a tocar la puerta. Entonces aparece la interpretación más devastadora. No avancé, todo sigue igual, nada de lo que hice sirvió. Ese pensamiento instala una desconfianza profunda hacia uno mismo. Ya no solo te duele lo que viviste, también te vuelves sospechoso ante tus propios ojos. Cada vez que una herida late, concluyes que sigues atrapado. Cada vez que te cuesta una despedida, asumes que no aprendiste nada. Si todavía te afecta una ausencia, crees que sigues siendo la misma persona rota de antes. La mente herida tiene esa costumbre, convertir una reacción humana en una identidad permanente. Por eso tanta gente se siente perdida en pleno proceso de recuperación. No porque no haya cambiado, sino porque espera señales equivocadas. Busca una tranquilidad absoluta que rara vez existe. Espera un punto de llegada donde todo se acomode para siempre. Imagina que sanar significará no llorar, no extrañar, no temblar, no recordar, no cansarse, no tener días torcidos. Bajo esa lógica, cualquier incomodidad parece una prueba de fracaso. Sin darte cuenta, empiezas a relacionarte con tu mundo interior como un juez implacable. Observas lo que sientes, solo para decidir si aprobaste o no. En lugar de preguntarte qué necesita esa emoción, la usas como evidencia en tu contra. En vez de escucharte, te evalúas. En lugar de acompañarte, te corriges. Lo que debería ser una relación más íntima contigo mismo se convierte en una vigilancia constante. Ahí nace una herida muy específica, la de no confiar en tu propio proceso. Tal vez no la nombraste así, pero opera todos los días. Se activa cuando te comparas con personas que parecen haber superado cosas peores. Se intensifica cuando piensas que ya deberías ser más fuerte. Te persigue cuando alguien te dice, ya pasó, o deberías soltarlo, como si el sistema nervioso obedeciera órdenes tan simples. Y se vuelve insoportable cuando tú mismo repites esas frases dentro de tu cabeza. Jung hablaba de la integración como un camino largo, no como una limpieza instantánea. Lo que ha marcado profundamente a una persona no desaparece por decreto, se reordena, se comprende, se acomoda de otra manera dentro de la historia personal. La vida psíquica no funciona arrancando partes incómodas, sino creando más espacio interior para sostenerlas sin quedar gobernado por ellas. Ese matiz cambia todo. Si la meta no es borrar el dolor, entonces una emoción difícil ya no significa derrota. Significa que todavía eres humano y que sigues en relación con algo que importa. Piénsalo en escenas concretas. Sales de una reunión y te queda una incomodidad antigua porque alguien usó un tono que te recordó años de desvalorización. Pasas frente a un lugar y notas un nudo en el estómago por una historia que no cerró del todo. Recibes un mensaje frío y se te mueve por dentro el miedo a no ser importante para nadie. Ninguna de esas reacciones demuestra que no hayas avanzado. Lo que importa es qué haces después. Antes podías quedarte horas atrapado, actuar desde el impulso o castigarte por sentir. Ahora tal vez respiras, reconoces el disparador,
pones distancia y no entregas todo tu día a esa escena. Eso ya es transformación. Sanar no siempre se siente como alivio. A veces se siente como menos caos, otras veces se parece a tardar menos en volver a ti. En ocasiones adopta la forma de una decisión pequeña pero decisiva. No escribir ese mensaje, no perseguir a quien se aleja, no suplicar comprensión, no convertirte en el basurero emocional de nadie. El progreso real suele ser menos espectacular y mucho más concreto. Quien no entiende esto vive eternamente decepcionado de sí mismo. Cree que solo podrá reconocerse mejor cuando deje de dolerle todo. Sin embargo, la señal más importante aparece antes. Empiezas a notar que el dolor ya no organiza toda tu vida. Sigue ahí en ciertos momentos, pero ya no dicta cada movimiento, ya no define cada vínculo, ya no decide cuánto vales. Esa diferencia merece ser vista, porque allí comienza una libertad nueva. A lo largo de este libro, vamos a entrar en esa libertad con paciencia y precisión, no para convencerte de que ya está todo resuelto, sino para mostrarte algo más honesto. Puede que no estés curado del todo, pero tampoco sigues en el mismo lugar. Y aprender a reconocer esa distancia es parte central de la sanación. Capítulo 2. ¿Por qué confundes dolor con fracaso? Una persona herida no solo sufre por lo que pasó, también aprende ciertas reglas internas para sobrevivir. Algunas parecen sensatas al principio: no depender, no mostrar debilidad, no esperar demasiado, adelantarse al abandono, leer peligros donde quizá no los hay. Otras son más silenciosas, pero igual de poderosas. Si me vuelve a doler, entonces no he sanado. Si necesito apoyo, retrocedí. Si aún extraño, sigo atrapado. Si recaigo, todo el trabajo anterior se perdió. Esas reglas no nacen de la reflexión serena. Suelen surgir de la urgencia. Cuando alguien ha vivido mucha inestabilidad emocional, el sistema completo se vuelve experto en detectar amenazas y prevenir daño. Lo que antes fue necesario para resistir, termina después convirtiéndose en un filtro rígido para interpretar cualquier experiencia. Ya no observas lo que te pasa con curiosidad, sino con miedo. Tu mente no pregunta, dicta sentencia. Por eso una emoción intensa puede activar de inmediato un relato desproporcionado. No dices, hoy estoy sensible. Dices, estoy otra vez en el hoyo. No piensas, este recuerdo todavía tiene carga. Piensas, jamás lo superaré. No concluyes, necesito descansar. Concluyes, soy demasiado débil. El problema no es sentir. El problema es el significado que le adjudicas a cada sensación. La psicología profunda insiste en algo que muchas veces olvidamos. Una experiencia emocional no equivale a una verdad absoluta. Puedes sentir miedo y aún así estar a salvo. Puedes sentir vergüenza y no haber hecho nada vergonzoso. Puedes sentir apego y no necesitar volver. Puedes extrañar a alguien que te hizo daño sin que eso signifique que debas abrirle otra vez la puerta. Emoción y dirección no son lo mismo. Confundirlas es una de las trampas más costosas del proceso. Cuando eras más frágil, quizá no tenías distancia para notar esa diferencia. Una ola emocional arrastraba todo, el cuerpo se tensaba, la mente se llenaba de imágenes, el ánimo se iba al piso y tus decisiones quedaban capturadas por ese estado. Llamabas a quien no debías, aceptabas lo inaceptable, pedías perdón para no perder, fingías estar bien para no incomodar, tragabas rabia hasta enfermar. La emoción mandaba porque no existía todavía un centro suficientemente firme desde el cual observarla. Sanar implica construir precisamente ese centro, no para anestesiarte, sino para desarrollar una mirada más adulta sobre lo que sientes. Empiezas a notar que una activación no siempre habla del presente. A veces revela una historia antigua que se encendió con un gesto mínimo. Otras veces solo indica cansancio, sobrecarga, falta de sueño, meses de exigencia acumulada, hambre de contacto real o necesidad de poner un límite que vienes posponiendo. El cuerpo y la mente se expresan como pueden. Escuchar no es obedecer a ciegas. La confusión entre dolor y fracaso se alimenta además de una fantasía cultural muy extendida. Nos venden la idea de superar, como si fuera borrar huellas. Todo debe cerrarse, resolverse, capitalizarse. Pareciera que la única versión aceptable del crecimiento es la que ya no duda, ya no se rompe y ya no necesita volver sobre nada. Esa narrativa produce personas avergonzadas de su complejidad. Sería más honesto admitir que incluso una vida bien trabajada conserva zonas sensibles, no porque esté mal hecha, sino porque fue vivida de verdad. Hay otro factor silencioso:
La comparación. Miras a alguien que aparentemente ya pasó página y asumes que tú vas tarde. No ves su historia completa, solo la parte que exhibe. Ignoras cuántas veces lloró sin contarlo, cuántas veces repitió patrones antes de cambiar, cuántas decisiones dolorosas tuvo que tomar en privado. La comparación nunca mide procesos reales, solo opone tu intimidad más cruda contra la superficie ajena. Salir de esta trampa requiere un gesto fundamental: reemplazar el juicio por lectura. La próxima vez que algo te duela, en lugar de preguntar ¿qué prueba esto sobre mí?, convendría preguntar ¿qué está intentando mostrarme? Tal vez descubras que sigues expuesto a personas que pisan tus heridas. Quizá notes que estás agotado y por eso todo pesa el doble. Puede ocurrir también que te encuentres extrañando no a una persona, sino la versión de ti que necesitabas sentirte elegido. Esa distinción cambia la respuesta. Jung consideraba que lo inconsciente no deja de hablar solo porque preferimos no escucharlo. Cuando no comprendemos nuestros movimientos internos, estos se repiten como destino. En cambio, cuando empezamos a leerlos, se convierten en material de conciencia. Una emoción deja de ser una condena y se vuelve una puerta. No siempre cómoda, pero sí útil. Ninguna recuperación sólida nace de exigirte que no sientas. Nace de aprender a interpretar sin castigarte. Esa habilidad parece modesta, aunque transforma por completo la experiencia diaria. Porque el día en que un mal momento deja de ser evidencia de fracaso, empiezas a dejar de pelear contra ti. Y cuando la guerra interna afloja, la energía antes usada en defenderte puede por fin dedicarse a vivir. Capítulo 3. El silencio deja de ser un enemigo. Hay un momento muy revelador en cualquier proceso de sanación. El instante en que estar a solas ya no se parece tanto al abandono. No significa que te hayas vuelto un amante perfecto de la soledad, ni que de pronto disfrutes todos los espacios vacíos. La señal verdadera es más sencilla y más profunda. Puedes quedarte contigo sin derrumbarte de inmediato. Para quien ha asociado la ausencia con peligro, el silencio tiene algo de amenaza. Una casa vacía por la noche, un fin de semana sin planes, un mensaje que no llega, una tarde entera sin compañía. Todo eso activa preguntas antiguas. ¿A quién le importo? ¿Qué hago conmigo? ¿Y si nadie viene? La mente entonces se llena de ruido para no oír lo que duele. Entra la compulsión por distraerse, desplazarse, buscar a alguien, consumir algo, hacer cualquier cosa con tal de no caer en esa sensación de desamparo. Muchas dependencias emocionales nacen ahí, no únicamente en el deseo de ser amado, sino en el terror de quedarse a solas con lo que una presencia ajena ayuda a tapar. Mientras haya mensajes, planes, conversaciones, crisis de otros o historias que perseguir, no hace falta escuchar la propia. El problema es que esa estrategia cobra un precio alto. Terminas buscando compañía no por encuentro real, sino por analgesia. Y cuando una persona se convierte en analgésico, tus límites se debilitan, tu criterio se nubla y tu autoestima queda alquilada al comportamiento ajeno. Por eso uno de los cambios más silenciosos de la sanación consiste en recuperar la capacidad de habitar tu propia presencia. Jung vinculó la individuación con ese movimiento. El camino de volverse alguien más entero requiere salir del ruido de las identificaciones automáticas y tolerar el encuentro con uno mismo. No hay integración posible si siempre estás huyendo de tu interior. Al principio este aprendizaje es incómodo. Te sientas en silencio y aparecen pensamientos que preferirías no tocar. Recuerdos, rabia, vergüenzas, necesidades, preguntas que llevabas meses empujando hacia abajo. Nada de eso resulta agradable. Sin embargo, si continúas, empieza a ocurrir algo distinto. Descubres que puedes sentir incomodidad sin desaparecer dentro de ella. Tu cuerpo se altera, sí, pero no todo colapsa. Tu mente trae historias viejas, pero ya no te arrastra igual. La soledad deja de ser un pozo sin fondo y se vuelve un espacio de observación. Eso transforma incluso la calidad de tus vínculos. Cuando ya no necesitas a cualquier persona para no sentirte vacío, puedes elegir mejor. Dejas de idealizar presencias inconsistentes. Te vuelves menos negociable frente a quien aparece solo para tomar y desaparecer. Empiezas a distinguir la compañía que nutre de la que solo sirve para adormecer. Esa lucidez duele al principio, porque obliga a reconocer cuánto tiempo aceptaste migajas por miedo al vacío. Aún así, es una de las libertades más valiosas. Quedarte contigo también cambia la relación con tus hábitos cotidianos. Una noche en casa deja de ser automáticamente una señal de fracaso social.
Un domingo sin agenda puede convertirse en descanso y no en evidencia de que tu vida carece de valor. El silencio ya no te dice nadie te quiere. A veces te dice algo más verdadero. Estabas agotado. Necesitabas parar. Hay una tristeza pendiente. Te estás oyendo por fin. Quien aprende a escuchar así ya no vive reaccionando al vacío. Empieza a relacionarse con él. No se trata de romantizar el aislamiento. El ser humano necesita lazos, tribu, afecto, testigos. Una recuperación sana no te vuelve una isla orgullosa. Lo que sí hace es romper la desesperación. Ya no eliges compañía como quien busca oxígeno de urgencia. Puedes desear amor sin arrastrarte por amor. Puedes pedir cercanía sin entregar tu dignidad como pago. Puedes extrañar a alguien y, aún así, no convertirlo en salvación. Hay señales pequeñas que muestran este cambio. Antes llenabas cada minuto con ruido. Ahora toleras caminatas sin auriculares. En otro tiempo necesitabas escribirle a alguien en cuanto te sentías mal. Hoy esperas, respiras, te preguntas qué te pasa primero. Hace meses quizá no podías comer solo en un café o pasar una tarde completa sin revisar el teléfono. Ahora notas cierta calma en actos que antes parecían castigo. Nadie desde fuera aplaude esos movimientos, pero internamente son enormes. La soledad bien atravesada produce un descubrimiento decisivo. Tu valor no depende de estar siendo reclamado. Esta verdad no se aprende de golpe, se practica. Se confirma cada vez que sobrevives a un día en el que nadie te valida y, aún así, sigues siendo tú. Se fortalece cuando una ausencia ya no te empuja a buscar sustitutos inmediatos. Madura cuando comprendes que la compañía más determinante de tu vida será siempre la relación que logres construir contigo. Quien todavía teme al silencio suele pensar que, si se queda quieto, algo terrible aparecerá. Y tiene razón en parte, algo aparece, pero no siempre es destrucción. Muchas veces surge una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando. Necesitas menos gente de la que creías y más presencia propia de la que te atreviste a darte. Ese descubrimiento no elimina la nostalgia ni el deseo de vínculo. Lo que hace es colocarlos sobre una base nueva. Ya no buscas para no caer. Buscas desde un suelo más firme. En ese suelo se apoya una de las pruebas más claras de que la sanación está ocurriendo. No porque ya no te importe nadie, sino porque poco a poco dejas de abandonarte a ti cada vez que alguien falta. Capítulo 4. El pasado pierde volumen antes de perder presencia. Mucha gente cree que sanar significa olvidar. Se imagina la recuperación como un cuarto limpio donde ya no queda rastro de lo que dolió. Sin embargo, la memoria emocional no funciona como una pizarra que se borra. Algunas experiencias dejan marcas profundas porque alteraron la forma de mirar el mundo, de confiar, de esperar, de vincularse. Pretender que no dejen huella solo añade una exigencia absurda a algo que ya era difícil. El cambio real se nota en otra parte. El recuerdo sigue existiendo, pero ya no entra con el mismo poder. Antes bastaba una canción, una calle, una fecha o un tono de voz para que toda tu estructura interna se viera invadida. No recordabas el hecho, lo revivías. El cuerpo se tensaba, la mente perdía perspectiva, el presente se encogía hasta casi desaparecer. Aquello que pasó volvía a ocuparlo todo. Cuando una herida todavía gobierna así, la historia personal se vuelve una jaula. No importa lo que esté ocurriendo hoy, la emoción antigua secuestra la escena y decide el significado de cada cosa. Un olvido cualquiera se siente como abandono total. Una discusión se vive como confirmación de que nadie te elegirá. Un error menor activa una vergüenza que parece venir de toda la vida. El pasado no está atrás. Sigue organizando la percepción del ahora. La sanación empieza a notarse cuando esa tiranía afloja. Sigues recordando, sí, pero ya no quedas tragado por el recuerdo durante horas o días. Aparece una distancia nueva entre lo sucedido y quién eres hoy. Puedes decir, esto me marcó sin concluir, esto me define por completo. Puedes mirar una escena antigua y sentir dolor, pero no el mismo desamparo absoluto. Algo en ti se mantuvo presente. Esa permanencia vale mucho. Jung insistió en que lo negado no desaparece, regresa por otras puertas. Integrar una experiencia es distinto de enterrarla. Integrar significa concederle un lugar, entender su efecto, reconocer lo que hizo contigo y dejar de organizar la identidad entera alrededor de ella. Cuando eso ocurre, la memoria pierde capacidad de mando. Ya no eres solo la persona a la que le pasó aquello, también eres quien lo pensó, lo lloró, lo trabajó, lo nombró y siguió viviendo. Este cambio suele ser tan gradual
que cuesta notarlo. Tal vez antes evitabas por completo hablar del tema y ahora puedes mencionarlo sin quedarte temblando media hora. Quizás solías desregularte cada vez que alguien con cierto comportamiento se te acercaba y ahora detectas el disparador antes de entrar en pánico. Puede que todavía haya noches difíciles, pero duran menos y te dejan menos confundido. Nada de eso parece heroico. Precisamente por eso suele pasar desapercibido. Y, sin embargo, es una prueba clara de reorganización interna. No hace falta convertir el pasado en maestro noble para dejar de ser su rehén. Algunas personas, en su afán de crecer, sienten la presión de agradecerlo todo, como si únicamente pudieran demostrar madurez si celebran el daño que vivieron. No es necesario. Hay cosas que fueron injustas, innecesarias, dolorosas y punto. La sabiduría no consiste en embellecerlas. Consiste en impedir que sigan escribiendo solas tu presente. También importa comprender que la disminución de la carga emocional no llega por pura acción del tiempo. La cronología ayuda, pero no basta. Hay heridas que envejecen sin procesarse y otras que, gracias a un trabajo serio, empiezan a aflojar antes. Lo que transforma no es solo esperar, sino observar, nombrar, asociar, poner límites, pedir ayuda, llorar lo que faltó llorar, darle contexto a lo que antes parecía solo caos. La mente necesita nuevas lecturas para dejar de repetir las antiguas. Piensa en la diferencia entre dos frases. La primera dice, todavía me afecta, por lo tanto sigo igual. La segunda dice, todavía me afecta, pero ahora sé qué hacer cuando me afecta. En apariencia ambas reconocen una dificultad. En la práctica describen universos distintos. La primera te deja indefenso frente al síntoma. La segunda te devuelve agencia. No niega la sensibilidad, pero tampoco se entrega a ella como si fuera un destino fijo. Esa agencia se manifiesta en actos concretos. Saber interrumpir una espiral mental, identificar cuando un recuerdo está coloreando una conversación presente, salir a caminar antes de responder desde la herida, decidir no abrir viejas conversaciones internas a las 3 de la madrugada, decirte la verdad. Esto no está pasando ahora. Esto me recuerda algo de antes. Son movimientos sencillos, aunque profundamente civilizadores. Vuelven habitable un mundo que antes parecía controlado por fantasmas. Llega un momento en que tu historia deja de ser solo una fuente de dolor y se vuelve también una fuente de contexto. Comprendes por qué ciertas cosas te afectan más, por qué algunos gestos te disparan, por qué determinadas ausencias te encogen tanto. No para justificar cualquier conducta, sino para dejar de vivir sorprendido por ti mismo. La comprensión no borra la emoción, pero reduce su poder de arrastre. Te permite estar de tu lado. Esa es una de las transformaciones más nobles del proceso. El pasado ya no tiene que desaparecer para dejar de gobernar. Basta con que tú aparezcas con más fuerza en el presente. Capítulo 5. No todo merece tu energía. Una persona emocionalmente herida suele vivir en estado de reacción, no porque quiera dramatizar todo, sino porque durante mucho tiempo sintió que cada detalle podía ser peligroso. Una omisión, una crítica, una demora, un comentario ambiguo, una mirada extraña. Todo parecía exigir respuesta inmediata. Había que aclarar, defender, corregir, controlar, interpretar. Ese desgaste continuo termina consumiendo más que el golpe original. Vivir así produce una sensación extraña. Sientes que siempre estás atendiendo incendios, aunque muchos ni siquiera son reales. Llegas cansado al final del día sin saber exactamente por qué. La cabeza no descansa. El cuerpo permanece preparado para una amenaza que a veces no existe más que como eco de experiencias anteriores. La hipervigilancia toma decisiones por ti. Reaccionas antes de comprender, contestas antes de pensar, te justificas antes de que te acusen, te proteges incluso cuando nadie te está atacando. Uno de los avances más claros de la sanación aparece cuando empiezas a discriminar. Esa palabra, en este contexto, es valiosísima. Discriminar significa distinguir, separar, elegir. Dejas de tratar todos los estímulos como si tuvieran el mismo peso. Comprendes que no toda molestia requiere una conversación, no toda provocación merece entrar en tu sistema, no toda incomodidad necesita convertirse en conflicto. Aprendes a reservar tu energía para lo que sí altera de verdad tu dignidad, tu calma o tus valores. Este cambio puede confundirse desde fuera con frialdad. Algunas personas, acostumbradas a que respondas a cada tirón, interpretan tu pausa como distancia o desinterés. No entienden que el silencio actual no viene de la indiferencia, sino de una nueva administración interna.
Ya no quieres gastar horas enteras en demostrar que tenías razón, en reparar malentendidos menores o en convencer a alguien decidido a no comprenderte. La paz empieza a tener más valor que la victoria. Jung observó que la energía psíquica es limitada. Gastarla sin criterio empobrece la vida interior. Cuando inviertes demasiado en batallas pequeñas, te quedas sin fuerza para las decisiones decisivas. Falta claridad para poner límites serios, para salir de vínculos desgastantes, para cuidar el cuerpo, para atravesar un duelo, para sostener un cambio real. En otras palabras, te vuelves experto en pelear por todo e incapaz de proteger lo esencial. El discernimiento no significa tragarte lo que duele ni negar tu enojo. Implica algo más sofisticado. Reconocer una emoción y preguntarte qué exige realmente. A veces requiere respuesta firme, otras veces solo distancia. En ciertas ocasiones conviene hablar claro, en otras, retirarse es más inteligente. La madurez emocional empieza cuando entiendes que reaccionar y actuar no son lo mismo. Reaccionar descarga, actuar elige. Piensa en escenas comunes. Alguien deja de responder con la rapidez que te gustaría y sientes el impulso de perseguir, preguntar, interpretar, anticipar rechazo. Antes quizá habrías convertido ese vacío en una crisis. Ahora puede que notes la activación, la soportes unos minutos y decidas no inventar una historia completa con tan poca información. O recibes una opinión injusta. En otra etapa habrías gastado horas redactando tu defensa. Hoy tal vez entiendes que no toda percepción ajena merece derecho de entrada a tu calma. Elegir tus batallas también reordena tu autoestima. Durante mucho tiempo es posible que hayas pensado que defenderte de todo era señal de fortaleza. En realidad, muchas veces era señal de vulnerabilidad extrema. Necesitabas corregir cada gesto porque cualquier interpretación negativa tocaba una inseguridad vieja. Cuando el criterio se fortalece, ya no dependes tanto del veredicto ajeno. Puedes tolerar que alguien te entienda mal sin sentir que tu identidad se desmorona. Esa tolerancia libera una cantidad enorme de energía. El punto no es convertirte en alguien pasivo. Hay asuntos que sí exigen voz, presencia y posición. Un límite violado, una manipulación clara, una falta de respeto sostenida, una decisión ética importante. Ahí conviene estar entero. Justamente por eso resulta tan necesario dejar de malgastar fuerza en disputas irrelevantes. Quien responde a todo, llega agotado a lo que sí importa. Quien escoge conserva poder para los momentos decisivos. Hay una pregunta útil para entrenar esta facultad. ¿Esto merece mi atención o solo la reclama? Muchas cosas reclaman, muy pocas merecen. El teléfono reclama, la opinión ajena reclama, el hábito de revisar si gustaste reclama, la culpa por decir que no reclama, la costumbre de sobreexplicar reclama. Si respondes a cada reclamo, la vida se vuelve un pasillo lleno de manos tirando de ti. Aprender a decir, esto no entra, es una forma seria de amor propio. La recuperación emocional se vuelve más visible cuando dejas de estar disponible para todo aquello que te desordena sin aportarte nada. No es glamour, no es dureza, no es pose espiritual, es higiene psíquica, es entender que cuidar tu energía no te vuelve egoísta, te vuelve responsable de ti, y esa responsabilidad abre una puerta decisiva. Por primera vez en mucho tiempo, tu atención ya no está secuestrada por lo urgente, sino dirigida hacia lo importante. Capítulo 6. El alivio de no explicarte para existir. Hay una forma de agotamiento que pasa inadvertida porque parece educación, madurez o buena comunicación. Consiste en vivir dando explicaciones de más. Explicas por qué te alejaste, por qué no respondiste antes, por qué no quieres ir, por qué cambiaste de opinión, por qué necesitas espacio, por qué algo te dolió, por qué una decisión te hace bien aunque otros no la entiendan. No compartes solo para generar claridad. Lo haces para merecer permiso. Detrás de esa costumbre suele haber una inseguridad profunda. Si no logro justificarme, tal vez crean que soy egoísta. Si no explico todo, quizá me abandonen. Si no presento argumentos impecables, no tendré derecho a mi propio criterio. De manera silenciosa, tu vida empieza a parecer un juicio permanente en el que debes defender cada movimiento frente a un jurado invisible. La intimidad desaparece. Tu centro también. Lo complejo es que la necesidad de explicarte suele confundirse con responsabilidad. Claro que hay contextos en los que conviene comunicar con honestidad. No se trata de promover el hermetismo ni el desprecio por el impacto que generamos. El punto es otro. Una cosa es informar desde la claridad,
Otra muy distinta es suplicar validación por decisiones que ya sabes necesarias. La primera nace del respeto, la segunda, del miedo. Quien no confía en su propio derecho a decidir, termina sobreargumentando incluso lo sencillo. Un «no puedo» se vuelve un párrafo. Un «esto no me hace bien» se convierte en una tesis. Un «ya no quiero seguir aquí» necesita 10 ejemplos, 3 disculpas y un tono casi culposo. Mientras más debilitado está el límite, más retórica lo rodea. Pareciera que las decisiones válidas fueran solo las que incomodan a nadie. La sanación cambia gradualmente esta escena. Empiezas a descubrir que comprenderte por dentro es más importante que quedar impecable por fuera. Te das cuenta de que hay personas que, aunque les entregues una explicación perfecta, seguirán interpretando desde sus propias carencias, intereses o proyecciones. Otras, en cambio, te concederán confianza sin exigirte defensa técnica. Esa diferencia enseña mucho. No toda demanda de explicaciones nace del deseo de entender. Muchas surgen del deseo de conservar acceso y control. Jung planteó que una personalidad más integrada deja de vivir enteramente regulada por la aprobación externa, no porque se vuelva arrogante, sino porque encuentra un centro menos dependiente del espejo ajeno. Cuando ese centro empieza a consolidarse, una frase breve puede sostener mejor tu verdad que un discurso completo. Ya no buscas convencer a todos, buscas no traicionarte. En lo cotidiano, este cambio se ve de formas muy concretas. Rechazas una invitación sin inventarte una crisis para que el otro acepte tu ausencia. Terminas una relación sin redactar un documento probatorio de tu sufrimiento. Tomas distancia de un ambiente hostil sin entrar en un debate infinito sobre si tu percepción es legítima. Empiezas a decir, esto no, hasta aquí, no voy a participar, no me siento cómodo, he cambiado de idea. Frases simples, pero revolucionarias para quien antes se sentía obligado a pedir perdón por tener interioridad. No faltará quien lea esta transformación como frialdad, misterio o soberbia. Ocurre a menudo. Las personas acostumbradas a cruzar sin límites por tu vida suelen incomodarse cuando dejas de dejar la puerta abierta de par en par. Quieren recuperar la vieja versión de ti, accesible, explicable, complaciente, tranquilizadora. Tal vez hasta intenten provocarte con preguntas, ironías o silencios, no para comprenderte, sino para verificar si todavía pueden desordenarte. La firmeza nueva se prueba justamente ahí. Renunciar a la sobreexplicación no equivale a cerrarte emocionalmente. Implica elegir mejor a quien abres ciertas capas de tu vida. La exposición indiscriminada muchas veces nace de una necesidad urgente de ser entendido por cualquiera. La intimidad sana, en cambio, selecciona. Comparte con quien demuestra capacidad de escuchar, cuidar y no usar tu verdad como arma. Guardar algo para ti no siempre es secreto, a veces es protección. Además, explicar de menos puede enseñarte algo crucial. Algunas decisiones solo se vuelven claras cuando las sostienes, no cuando las argumentas. Hay movimientos internos que primero necesitan cuerpo y luego lenguaje. Si exiges comprender todo antes de actuar, seguirás inmóvil en muchas situaciones que ya sabes dañinas. A veces el paso correcto se reconoce porque al darlo recuperas aire, no porque puedas defenderlo en un debate público. La vida adulta requiere aprender a tolerar cierto grado de malentendido. No todos verán tu proceso, no todos aprobarán tu distancia, no todos entenderán por qué una renuncia te devolvió dignidad o por qué un límite te trajo paz. Vivir esperando comprensión universal es otra forma de cautiverio. La libertad empieza cuando tu verdad deja de depender tanto de ser aprobada. Esa libertad no llega como un acto teatral, se consolida en decisiones pequeñas y persistentes. Cada vez que eliges no sobrejustificarte, una parte de ti se fortalece. Cada vez que sostienes un límite con pocas palabras, tu sistema aprende que puede cuidarse sin pedir disculpas por ello. Cada vez que aceptas que alguien te interprete mal y aún así no vuelves atrás, recuperas una porción de autoridad sobre tu propia vida. Y esa autoridad es una de las bases más firmes de la sanación emocional. Capítulo 7. Tus relaciones cambian cuando dejas de abandonarte. La sanación interior nunca ocurre en aislamiento completo. Aunque mucho trabajo se haga en silencio, los cambios reales terminan viéndose en la forma de vincularte. No hay transformación profunda que no toque tus relaciones, porque gran parte del dolor emocional se expresa justo ahí, en lo que toleras, en lo que persigues, en lo que temes perder, en lo que llamas amor aunque te quite paz. Mientras una herida sigue mandando,
El vínculo suele organizarse alrededor de la necesidad y no de la verdad. Necesitas ser elegido, tranquilizado, visto, confirmado. Entonces, negocias demasiado. Aceptas ambigüedad donde necesitas claridad. Soportas silencios violentos, faltas de respeto elegantes, promesas a medias, afectos intermitentes, amistades que solo te buscan cuando les conviene. No porque no notes el daño, sino porque el miedo a perder pesa más que el dolor de quedarte. Eso cambia cuando empiezas a estar menos dispuesto a abandonarte. Un límite, en el fondo, es exactamente eso. La decisión de no entregarte a ti mismo para conservar a alguien. Al principio puede sentirse egoísta, exagerado o cruel, sobre todo si vienes de una historia en la que te educaron para adaptarte, complacer o sostener. Aún así, llega un punto en que el costo de seguir disponible para lo dañino se vuelve demasiado alto. Algo dentro de ti dice basta, aunque la voz salga temblando. Muchas relaciones no sobreviven a ese momento, y conviene decirlo con claridad, porque suele vivirse con culpa. Hay personas que parecían cercanas mientras tú eras flexible hasta el borramiento. Se sentían cómodas contigo cuando no pedías demasiado, cuando perdonabas rápido, cuando entendías todo, cuando estabas siempre. En cuanto aparece una frontera nueva, la supuesta conexión se resiente. No soportan la versión de ti que ya no puede ser usada sin consecuencias. Perder ciertos vínculos duele, incluso cuando eran insanos. No solo desaparece la persona, también se deshace la fantasía de que, si aguantabas un poco más, algún día te iban a querer bien. Sanar incluye ese duelo. Aceptar que algunos lazos no eran profundos, solo convenientes. Que ciertas cercanías se sostenían sobre tu exceso de paciencia. Que en algunos lugares no te querían entero, te querían accesible. La buena noticia es que el mismo proceso que expulsa relaciones desordenadas también crea condiciones para vínculos más limpios. Cuando ya no llegas a los demás desde la urgencia, tu criterio cambia. Escuchas más, observas mejor, prestas atención a cómo sales de una conversación, no solo a lo encantadora que pareció en el momento. Registras si te sientes pequeño, agotado, confundido, culpable, vigilado o en paz. Dejas de valorar tanto la intensidad y empiezas a valorar la consistencia. Las amistades saludables suelen parecer menos espectaculares que las dinámicas tóxicas, al menos al principio. Hay menos montaña rusa, menos euforia, menos necesidad de adivinar qué lugar ocupas. La calma puede resultar extraña cuando vienes acostumbrado al drama. Por eso a veces la sanación exige reaprender el gusto. Lo estable deja de sentirse aburrido. Lo respetuoso deja de parecer frío. Lo predecible deja de parecer poco apasionado. Empiezas a reconocer que una relación sana no necesariamente te acelera. Muchas veces te regula. En el amor, esto resulta especialmente desafiante. Si durante años confundiste intensidad con profundidad, podrías tardar en notar la diferencia entre conexión real y activación nerviosa. Hay personas que no te gustan porque te hacen bien, sino porque despiertan la herida exacta que te resulta familiar. Te dejan esperando, te obligan a adivinar, te premian con migajas y tu sistema interpreta esa tensión como deseo. Salir de ese patrón requiere honestidad. No basta con decir quiero algo sano, hace falta revisar qué te atrae, qué persigues y qué estás llamando química. La transformación se vuelve muy visible cuando prefieres una soledad digna a una compañía degradante. Esa elección no nace del orgullo, nace del aprendizaje. Ya viste lo que ocurre cuando intentas retener a cualquiera. Ya conoces el precio de pedir amor en lugares que solo ofrecen consumo emocional. Ya no te sirve una presencia que te deja peor de cómo te encontró. La vara interna cambia, y con ella cambia todo. También ocurre otro movimiento importante. Dejas de medir el valor de una relación por su duración. Hay lazos antiguos que siguen siendo dañinos. Hay vínculos recientes que son profundamente fiables. Permanecer no siempre es amar, y cortar no siempre es fracasar. A veces la madurez consiste en interrumpir a tiempo lo que antes habrías prolongado por culpa, costumbre o esperanza vacía. Quien está sanando de verdad no se convierte en alguien inaccesible. Se vuelve alguien más claro. Ya no abre la puerta a cualquiera ni la cierra por completo para todos. Aprende algo más difícil: discernir, dar cercanía donde hay reciprocidad, retirarla donde hay invasión, sostener la ternura sin perder el eje, amar sin mendigar, acompañar sin cargarse al hombro la irresponsabilidad emocional ajena. Ese tipo de vínculo no se construye desde la perfección, sino desde una nueva lealtad contigo.
Y cuando esa lealtad aparece, tus relaciones dejan de ser el lugar donde te pierdes y empiezan a convertirse en el lugar donde puedes estar sin renunciar a ti. Capítulo 8. Sentir más no significa perder el control. Existe un error muy extendido acerca de la recuperación emocional. Creer que sanar te vuelve menos sensible, como si el objetivo final consistiera en que nada te afecte demasiado, nada te atraviese, nada te sacuda. La fantasía de la invulnerabilidad seduce porque promete descanso. Si no sintiera tanto, piensas, sufriría menos. Sin embargo, el verdadero proceso suele ir en dirección contraria. A medida que te vuelves más íntegro, también te vuelves más capaz de sentir. Eso asusta. Quien pasó años sobreviviendo gracias a la desconexión suele interpretar la apertura emocional como un retroceso. De pronto llora con más facilidad, nota mejor el cansancio, registra matices que antes ignoraba, percibe la tristeza ajena, se conmueve, se irrita, se enternece. Como ya no está cubierto por la misma coraza, todo parece más intenso. El riesgo está en concluir demasiado rápido que la armadura era salud, cuando muchas veces solo era congelamiento. Hay personas que funcionaron durante tanto tiempo desde la dureza que olvidaron la diferencia entre fortaleza y desconexión. No llorar parecía madurez. Aguantar sin pedir ayuda parecía carácter. Seguir produciendo a pesar del desgaste parecía disciplina. El cuerpo, mientras tanto, pagaba con tensión, insomnio, somatizaciones o estallidos repentinos. La emoción no desaparecía, solo quedaba represada. La sanación no elimina la vida emocional. Lo que hace es cambiar tu relación con ella. Ya no necesitas negar lo que sientes para seguir en pie, pero tampoco tienes que obedecer cada impulso como si fuera una orden. Ese equilibrio es uno de los logros más finos del proceso. Te permite llorar sin hundirte, enojarte sin destruir, asustarte sin paralizarte, alegrarte sin sospechar que algo malo vendrá enseguida. Jung consideraba que aquello que excluimos de la conciencia gana fuerza desde la sombra. La rabia negada se transforma en resentimiento o enfermedad. La tristeza desautorizada se convierte en vacío. El miedo despreciado adopta la forma de control obsesivo. Integrar una emoción no significa celebrarla, sino concederle un lugar legible dentro de ti, cuando puedes decir, esto es enojo, esto es miedo, esto es humillación. La experiencia deja de ser una masa confusa y se vuelve manejable. Nombrar es una herramienta simple y poderosa. Si antes todo se sentía como un caos uniforme, ahora empiezas a distinguir capas. No solo estás mal, te sentiste desplazado. No solo estás ansioso, te activó la incertidumbre. No solo estás triste, extrañas una forma de pertenencia. Esa precisión reduce muchísimo el desborde, porque una emoción sin nombre suele parecer infinita, mientras que una emoción reconocida ya tiene contorno, causa posible y respuesta más adecuada. Otro cambio importante es que dejas de tratar tus estados internos como defectos morales. Si te enojas, ya no concluyes que eres una mala persona. Si lloras, no asumes que volviste a ser débil. Si sientes celos o miedo, no te condenas automáticamente. Te observas con más honestidad, ves la emoción, registras su mensaje y luego eliges cómo actuar. Esa secuencia parece sencilla, pero modifica por completo la experiencia de estar vivo. En lo cotidiano, la regulación emocional rara vez se parece a una técnica espectacular. A veces, consiste en notar a tiempo que estás saturado y cancelar un plan antes de explotar con alguien que no tiene la culpa. O en decidir no responder un mensaje mientras sigues activado. Tal vez signifique salir 5 minutos al aire, moverte, beber agua, respirar más lento, escribir lo que te pasa, hablar con una persona confiable o simplemente aceptar que hoy no estás en condiciones de tener cierta conversación. Son gestos sobrios, funcionan porque respetan la realidad del sistema nervioso. Suele haber además una recuperación de las emociones agradables. Quien ha vivido mucho tiempo en defensa no solo pierde contacto con la tristeza, también con la alegría genuina. Se acostumbra a disfrutar a medias, sospechando que cualquier momento bueno será interrumpido. La apertura emocional trae de vuelta el placer simple, reír sin culpa, descansar sin justificarlo, emocionarte por algo pequeño, sentir ternura, recibir afecto sin desconfianza inmediata. Esa parte también es sanación. Nada de esto significa que ya no vayas a desbordarte nunca. Habrá días en los que reaccionarás peor de lo que querías, momentos en los que la emoción llegará antes que la conciencia. Lo importante es otra cosa. Tardarás menos en darte cuenta, menos en reparar,
menos en volver. Ahí se nota el trabajo interno, no en la ausencia total de tormentas, sino en la capacidad creciente de atravesarlas sin convertir cada una en un naufragio. Cuando logras sentir profundamente sin quedar gobernado por cada oleada, sucede algo precioso. La vida deja de vivirse a la defensiva. Ya no necesitas endurecerte para existir. Puedes estar abierto y al mismo tiempo protegido. Puedes experimentar el mundo con más verdad, sin pagar por ello con la pérdida de tu centro. Esa es una señal clara de maduración emocional. No te has vuelto menos humano, te has vuelto más capaz de habitar lo humano sin asustarte tanto de ello. Capítulo 9. La voz con la que te hablas decide cuánto tardas en sanar. Pocas fuerzas destruyen tanto por dentro como la crítica constante. No hace falta que alguien te humille desde fuera, si dentro ya existe una voz encargada de hacerlo a toda hora. Esa voz recuerda errores, amplifica defectos, anticipa rechazo, interpreta cualquier fallo como prueba de insuficiencia, se disfraza de exigencia útil, de disciplina, de autoobservación madura. En realidad, muchas veces es solo violencia internalizada. Quizá te acostumbraste tanto a ese tono que apenas lo notas. Cometes un descuido y te llamas inútil. Te cuesta poner un límite y te tratas de cobarde. Tienes un día de bajón y te acusas de no haber aprendido nada. El problema no es solo el contenido de esas frases, sino su frecuencia. Vivir bajo un ataque interno persistente agota el sistema, reduce la confianza y vuelve más lenta cualquier recuperación. Nadie florece mientras se habla como enemigo. La autocrítica extrema suele tener historia. No aparece porque sí. Tal vez creciste en un entorno donde el amor dependía del rendimiento, donde el error se castigaba más de lo que se enseñaba, donde mostrar necesidad era ridiculizado o donde la vulnerabilidad resultaba peligrosa. Con el tiempo, la voz externa se instala por dentro y empieza a operar sola. Ya no hace falta que te exijan desde fuera. Tú mismo continúas la tarea. Aquí conviene distinguir algo importante. La autocompasión no es indulgencia ciega. No consiste en justificar cualquier conducta ni en evadir responsabilidad. Se parece más a la capacidad de tratarte con honestidad, sin convertir cada tropiezo en un juicio final. Es poder decir, esto estuvo mal, necesito hacerme cargo, sin añadir, por eso no valgo, o por eso nadie debería quererme. La diferencia parece pequeña, pero cambia por completo el tipo de aprendizaje que sigue. Jung veía la integración psicológica como un encuentro con la totalidad de uno mismo, no solo con la parte admirable. Eso incluye mirar limitaciones, impulsos torpes, heridas, contradicciones, sin quedarte pegado al asco o la culpa. Si solo puedes quererte cuando aciertas, nunca tendrás una relación estable contigo. La vida adulta exige una forma de amabilidad firme, la que no niega la falla, pero tampoco te reduce a ella. La voz interna se vuelve decisiva en momentos concretos. Después de una recaída, por ejemplo, si tu diálogo inmediato es, no sirves, no cambias, eres un caso perdido, la caída se profundiza. En cambio, si aparece algo como, esto duele, pero no cancela lo avanzado, necesito entender qué me desbordó, se abre espacio para reparar. La autocompasión no borra el golpe, evita que lo conviertas en una identidad total. Cambiar esa voz requiere práctica deliberada. Primero hay que detectarla. Suelen ayudar preguntas simples. ¿Le hablaría así a alguien que amo? ¿Estoy describiendo un hecho o insultándome? ¿Esta frase me orienta o solo me aplasta? Muchas veces descubrirás que no te estás corrigiendo, te estás castigando, y el castigo prolongado rara vez mejora la conducta. Lo que produce es vergüenza, ocultamiento y repetición. Después conviene construir un lenguaje alternativo, no dulce en exceso, sino digno. En lugar de siempre arruino todo, podrías decir, hice algo torpe y necesito reparar. En vez de, soy débil porque me afectó, probar con esto tocó una herida sensible y necesito cuidarme mejor. Más que un juego de palabras, se trata de reemplazar sentencias globales por lecturas específicas. Cuanto más concreto eres, menos violento te vuelves. Y cuanto menos violento te vuelves, más capacidad tienes para cambiar de verdad. La autocompasión también toma forma en actos. Descansar a tiempo. Comer algo que te sostenga. No obligarte a socializar cuando estás desbordado. Alejarte de conversaciones que te dejan drenado. Pedir ayuda sin sentir que fracasaste por hacerlo. Reconocer que hay días en los que lo más valioso no es rendir más, sino tratarte con un poco menos de dureza.
El cuerpo entiende muy bien esa clase de decisiones. Aprende, por fin, que no todo será exigencia. Hay otro efecto importante. Cuando mejoras el vínculo contigo, disminuye la dependencia de validación externa. Ya no necesitas tanta aprobación para compensar el desprecio interno. Eso hace que tus relaciones cambien, tus elecciones también, y tu tolerancia al maltrato se reduzca. Quien se trata con menos crueldad detecta antes el tono cruel de otros. Lo que antes parecía normal empieza a resultar intolerable. No todos los días lograrás hablarte bien. Habrá jornadas de cansancio, vergüenza o activación en las que la vieja voz vuelva con fuerza. La meta no es eliminarla por completo de inmediato, sino dejar de creerle cada vez que aparece. Que ya no sea la narradora oficial de tu vida, que tenga menos poder de decisión, que, frente a su severidad, empiece a levantarse otra parte de ti, la que observa, entiende y protege. Sanar también consiste en eso, en convertirte poco a poco en alguien con quien puedes vivir por dentro. No perfecto, no siempre sereno, no siempre sabio, pero sí suficientemente amable como para no empeorar con tus propias palabras lo que la vida ya trae difícil. Capítulo 10. Las recaídas no borran el camino. Uno de los momentos más delicados en cualquier proceso emocional ocurre cuando parece que todo volvió atrás. No hace falta una tragedia nueva, a veces basta una noche mala, un encuentro inesperado, una fecha sensible, una conversación que toca una herida vieja o un periodo de exceso de estrés para que reaparezcan síntomas conocidos. La ansiedad sube, la tristeza pesa, la necesidad de buscar a quien no conviene vuelve, la mente se llena de viejas interpretaciones. Y entonces surge la frase automática: no avancé nada. Esa conclusión suele ser falsa, pero resulta convincente porque el dolor presente habla fuerte. Cuando algo te sacude, el sistema no compara matices, busca supervivencia. Si antes asociabas ciertas sensaciones con caos total, el simple hecho de volver a sentirlas puede disparar la idea de que estás exactamente en el mismo lugar. La memoria emocional es rápida para igualar intensidades, aunque el contexto y tus recursos hayan cambiado mucho. Por eso conviene entender la recaída de otra manera, no como cancelación del progreso, sino como prueba de su calidad. ¿Qué haces cuando vuelve una activación fuerte? ¿Te destruyes como antes? ¿Te quedas semanas atrapado? ¿Vuelves a relaciones o hábitos que te arrasan? ¿Pierdes por completo la capacidad de observarte? Si la respuesta es no, entonces no estás donde estabas. Puede que sigas siendo sensible, pero no eres el mismo frente a esa sensibilidad. La imagen más honesta del progreso no es una línea recta, sino una espiral. Regresas a temas parecidos, sí, aunque no desde el mismo nivel de conciencia. Vuelven el miedo, la tristeza, la rabia, la culpa o el apego. Lo que cambia es tu posición frente a ellos. Ahora reconoces antes ciertos disparadores. Sabes que una semana de mal dormir te vuelve más vulnerable. Notas cuando te estás aislando demasiado. Detectas qué tipo de conversaciones te dejan temblando. Entiendes mejor qué necesitas antes de caer del todo. Esa capacidad preventiva ya es parte de la cura. También es crucial abandonar la idea de que solo hay progreso cuando te sientes bien. A veces avanzas precisamente el día en que estás mal, y aún así no te traicionas. Cuando no escribes ese mensaje impulsivo, cuando no te abandonas en una relación por miedo, cuando no conviertes una noche difícil en excusa para volver a viejos hábitos destructivos, cuando pides ayuda antes de tocar fondo, cuando reconoces: estoy removido, así que hoy no voy a tomar decisiones grandes. Esa clase de sobriedad emocional vale muchísimo. La recaída, además, suele traer información valiosa. No siempre habla de un fracaso interno. En ocasiones revela que has vuelto a exponerte demasiado a contextos que te hacen daño, o que estás agotado, sobrecargado, desregulado físicamente. Tal vez muestre que has mejorado tanto en ciertas áreas que descuidaste otras. Puede señalar una necesidad emocional no atendida desde hace semanas. Si la miras solo como enemiga, perderás la lección que trae escondida. Jung no pensaba la transformación como una subida continua libre de contradicciones. La psique avanza por confrontaciones sucesivas. Integrar algo rara vez ocurre una sola vez y para siempre. Hay capas, momentos, repeticiones, nuevos escenarios donde lo viejo reaparece con otra forma. Pretender una vida interior libre de reencuentros con las propias sombras es una fantasía agotadora. Mucho más realista y útil es aprender a reconocerlas antes de que tomen el volante. Para proteger lo ganado, hacen falta rutinas humildes, no épicas,
dormir razonablemente, comer de forma que tu cuerpo no viva en alarma, reducir exposición a vínculos ambiguos, no revisar compulsivamente lo que te activa, sostener conversaciones honestas con alguien de confianza, mover el cuerpo, escribir lo que sientes antes de actuar, recordar tus señales tempranas. La estabilidad profunda se construye con medidas sobrias repetidas a tiempo, no solo con grandes comprensiones. Otra protección importante consiste en preparar de antemano una respuesta para tus días malos. No improvisar cuando ya estás en plena tormenta. Saber a quién llamar, qué lugares evitar, qué decisiones posponer, qué frases no deberías creer cuando estás activado. Tener claro que el cansancio distorsiona, que la madrugada exagera y que la nostalgia no siempre habla de amor, a veces habla de vacío. Esas certezas prácticas sostienen mucho cuando la mente empieza a contar historias peligrosas. Además, conviene tratarte con la misma seriedad con la que tratarías a alguien en recuperación física. Si una pierna lesionada doliera otra vez después de un esfuerzo excesivo, nadie concluiría automáticamente que nunca sanó. Ajustaría el ritmo, revisaría la carga, volvería al cuidado. Sin embargo, en lo emocional solemos elegir la lectura más cruel. Sentimos una punzada y nos declaramos perdidos. Esa brutalidad interpretativa retrasa más que la dificultad inicial. La verdad es que la vida seguirá trayendo momentos que prueben tu estabilidad, no por castigo, sino porque estar vivo implica encuentro, pérdida, incertidumbre, cansancio y cambio. La meta no consiste en quedar blindado, consiste en desarrollar recursos suficientes para no confundir cada regreso del dolor con el final del camino. Cuando aprendes eso, incluso los retrocesos dejan de asustarte tanto. Siguen siendo incómodos, pero ya no se sienten como sentencia, y hay una razón poderosa para esta nueva confianza. Ya sobreviviste otras veces, sabes más de ti que antes, reconoces mejor tus límites, puedes pedir apoyo, puedes detenerte, puedes reparar, puede que la ola suba, pero ya no entra en una casa vacía. Ahora encuentra dentro de ti cierta estructura, cierta lucidez, cierta memoria de lo aprendido. Eso no impide el impacto, lo hace mucho menos devastador. Capítulo 11. Cuando tu dolor deja de definirte y empieza a orientarte, hay una diferencia enorme entre vivir marcado por una herida y vivir dirigido por la comprensión que nació de atravesarla. En el primer caso, todo gira alrededor de lo que te hicieron, de lo que faltó, de lo que perdiste, de cómo cambió tu confianza. En el segundo, la experiencia dolorosa no desaparece, pero deja de ser el centro exclusivo de tu identidad. Sigue siendo parte de la historia, aunque ya no ocupa el lugar del autor. Ese desplazamiento suele tardar, porque al inicio del sufrimiento resulta imposible imaginar cualquier sentido. Solo hay ruptura, desconcierto, rabia o vacío. Además, muchas veces se ejerce una presión absurda para encontrarle una enseñanza demasiado pronto. Algo bueno saldrá de esto, todo pasa por algo, ya verás el para qué. Frases así, dichas a destiempo, suenan a negación elegante del dolor real. No. La transformación auténtica no nace de forzar significado, sino de permitir que con el tiempo aparezca una lectura menos estéril de lo vivido. Dar sentido no equivale a justificar. Hay cosas que siguen siendo injustas aunque hayan terminado enseñándote algo. Tampoco implica agradecer lo que te destruyó. Más bien consiste en decidir que la experiencia no tendrá únicamente un efecto devastador. Ya que ocurrió, no vas a dejar que produzca solo ruina. Extraerás criterio, profundidad, discernimiento, compasión o dirección. Eso cambia la posición desde la que te relacionas con tu pasado. Muchas personas descubren este giro en escenas muy concretas. Un día escuchan a alguien contar una situación parecida y por primera vez no sienten únicamente activación, sienten también claridad. Saben nombrar el mecanismo, reconocer el autoengaño, advertir dónde está el riesgo, o notan que ahora ven señales de maltrato emocional que antes normalizaban, o entienden mejor lo que necesitan en un vínculo, en un trabajo, en una amistad, en un hogar. El dolor trabajado se convierte en criterio, y el criterio es una forma de sabiduría práctica. Jung desarrolló la imagen del sanador herido para señalar que una persona tocada por su propia fractura puede comprender zonas humanas a las que otros no acceden con la misma profundidad. No se trata de idealizar el sufrimiento, ni de convertirlo en requisito para la lucidez. El punto es otro. Cuando una herida se integra, deja de ser solo debilidad y se transforma también en sensibilidad bien orientada.
te vuelve más capaz de captar lo que antes pasaba inadvertido. Tal vez hoy seas más atento al dolor ajeno, pero no desde el impulso de salvar a todo el mundo. Quizá te has vuelto más preciso al elegir dónde te quedas y dónde te vas. Puede que ahora distingas con rapidez la manipulación envuelta en carisma, o aprendiste a valorar la calma por encima del espectáculo. Incluso es posible que tu propia historia te haya obligado a construir una vida más verdadera que la que habrías sostenido si nada se hubiera quebrado. Son frutos extraños, a veces amargos, pero reales. Este es uno de los puntos más delicados de la sanación, porque aquí decides cómo contar tu historia. Si solo puedes narrarte como víctima, algo tuyo seguirá esperando rescate. Si intentas narrarte como héroe invencible, negarás partes vulnerables que todavía necesitan cuidado. Entre ambos extremos existe una versión más madura. Fuiste herido, sí. Hubo cosas que no merecías, también. Te quebraste por momentos, sin duda, y aún así, empezaste a trabajar con ese material para no quedar reducido a él. Esa narración no embellece, dignifica. A partir de ahí nace una identidad más confiable. Dejas de preguntarte únicamente ¿por qué me pasó? Y empiezas a preguntarte ¿qué tipo de vida quiero construir con lo que sé ahora? La segunda pregunta no elimina la primera, pero abre futuro. Te saca del bucle de repetición y te empuja hacia decisiones nuevas. Elegir mejor a quién dejas entrar. Cuidar con más seriedad tu energía. No negociar de nuevo aquello que ya descubriste destructivo. Sostener hábitos que protejan tu estabilidad. Buscar ayuda antes, no después. Honrar lo aprendido. La sanación madura cuando tu historia deja de ser una sala de juicio y se convierte en una fuente de dirección. Ya no cargas solo una cicatriz. Cargas también un mapa. Sabes por dónde no volver. Sabes qué señales no ignorar. Sabes qué necesidades no seguir minimizando. Puede que todavía duela a veces, pero incluso en ese dolor hay información que hoy eres capaz de leer. Eso es mucho más valioso de lo que parece, porque la vida no te pide llegar impecable al final de nada. Te pide conciencia suficiente para no repetir a ciegas lo que ya entendiste. Cuando ese nivel de conciencia aparece, aunque sea de forma imperfecta, la herida deja de ser una condena y se vuelve una frontera útil entre la vida que te destruye y la que por fin empiezas a elegir. Tal vez lo más importante no sea preguntarte cuánto te falta para sanar, sino desde dónde te estás mirando mientras avanzas. Si te observas con prisa, cada recaída parecerá una derrota. Si te miras con honestidad, empezarás a notar algo distinto. Hoy haces cosas que antes no podías. Te detienes antes de estallar. Reconoces más rápido lo que te activa. Toleras mejor la soledad. Entregas menos energía a vínculos ambiguos. Te explicas menos. Te escuchas más. Puede que el dolor no haya desaparecido por completo, pero ya no tiene el mismo permiso para gobernarte. Eso cambia la vida de una manera menos visible y más profunda que cualquier momento espectacular. La recuperación emocional rara vez entra con fanfarrias. Se instala en gestos pequeños que, repetidos, terminan modificando una identidad entera. Una noche en la que decides no escribirle a quien siempre te confunde. Una mañana en la que admites que estás cansado y ajustas el ritmo en vez de exigirte hasta romperte. Una conversación en la que no te traicionas para gustar. Un límite sostenido con voz temblorosa. Un recuerdo que todavía duele, pero ya no te secuestra el día entero. Ahí está ocurriendo la transformación. Por eso conviene que salgas de este audiolibro con una práctica sencilla. No te pidas un cambio total mañana. Haz algo más útil. Durante los próximos días, observa una sola señal concreta de progreso silencioso. Solo una. Tal vez sea el tiempo que tardas en volver a la calma. Tal vez sea una emoción que ahora sabes nombrar. Puede ser una relación que ya no te confunde igual. Una reacción que lograste detener. Una necesidad que por fin admitiste sin vergüenza. Escríbela, si hace falta. Dale existencia. Lo que no se reconoce internamente se vive como si no hubiera ocurrido. También recuerda esto cuando llegue otro momento difícil. Sentir no equivale a retroceder. Dudar no equivale a fracasar. Necesitar apoyo no equivale a ser débil. Volver a tocar una herida no significa vivir otra vez dentro de ella. La vida seguirá moviendo partes sensibles de ti, porque seguir vivo implica eso. La diferencia está en que ahora puedes acompañarte mejor cuando ocurra. No eres el mismo frente al dolor, aunque a veces el dolor todavía se parezca a sí mismo. Si algo de estas palabras encontró un lugar dentro de ti, deja que actúe con calma.
No conviertas esta escucha en una exigencia nueva. Úsala como una referencia, como un recordatorio de que la sanación no consiste en convertirte en alguien invulnerable, sino en alguien más presente, más claro y más leal consigo mismo. El siguiente paso no tiene que ser grandioso, basta con que sea verdadero. Y si hoy solo puedes hacer una cosa, que sea esta: no volver a usar tu sensibilidad como prueba de que estás roto. Empieza a verla como señal de que sigues vivo y de que, poco a poco, estás aprendiendo a vivirte sin abandonarte.